Les decía, chicos, este es el primer seminario de trabajo y tiempo libre. Sí, profe. Sí, Sí. Sí, el Sí, profe. primero, perfecto, listo. Bueno, eh, primero, ¿qué dudas, si tienen alguna duda, les surgió de esto? Si no, por ahí si quieren, podemos hacer por ahí un repaso, sí, diría un repaso rápido de lo importante, digamos, que tienen que saber digamos, de lo que es jaula torácica y espacio intercostal. No sé si tienen alguna duda puntual, si han visto los temas. ¿Surgió alguna duda, algo? Yo quería hacerte una consulta. Ivana, sí, dale, te escucho. Sí. Bueno, quería consultarte si el ángulo infraesternal, que Sí, así lo describe en la target, bueno, es el ángulo que se forma, no sé si es correcto o no, entre serían los dos arcos costales y la apéndice sifoides en el orificio torácico inferior. Quería exacto. saber, Sí, 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 te perdón, escucho. No, no, te quería escucho, te escucho. Quería saber si ese ángulo infraesternal es el mismo ángulo o sea, o se lo puede llamar también ángulo cifoesternal o ángulo de Charpy. ¿Es el mismo? Exactamente lo mismo. Ah, ¿Sí? ok, Es bien. decir, yo lo menciono en la diapositiva, lo menciono, en realidad por una cuestión a veces de tipo quirúrgica, de semiología de la parrilla costal, ¿sí? Pero en líneas generales es un detalle a tener en cuenta, pero no, digamos, lo que vos decís, Ivana, es correcto, es decir, ángulo cifoesternal, infraesternal o ángulo de Charpy, que entre 60 y 70 grados es exactamente lo que vos decís. Si a ustedes les parece, no sé si tienen alguna duda puntual, si no la idea es un poco refrescar las cosas más importantes, es decir, si uno habla de jaula torácica, muy, muy difícilmente yo como docente les pregunte puntualmente, descríbame la decimosegunda costilla, o sea, no lo vería relevante por ese lado, pero sí relevante desde el punto de vista que cuando ustedes vean músculo diafragma y hablen, por ejemplo, del ligamento cimbrado o cuadrado de los lomos, saber que va desde la apófisis transversa de la primera lumbar a la duodécima costilla, por lo menos saber que existe una duodécima costilla, que es una costilla flotante, que carece de canal subcostal. O, por ejemplo, conocer básicamente, si uno dice qué tipo de hueso es una costilla, uno no podría decir que es un hueso largo, sino que uno más bien lo define como un hueso plano alargado, ¿se entiende? Pero no un hueso largo, porque si no tendría que tener diáfisis, epífisis y demás, y uno lo describe a la costilla con dos ángulos, con una extremidad anterior, una extremidad posterior. Entonces, por allí es un hueso, al igual que el esternón, también que es un hueso plano, alargado, formado por tres piezas óseas. Y en definitiva uno estudia la jaula torácica básicamente para, quien dice, conocer luego las inserciones de los músculos respiradores, es decir, cuando estudiemos los escalenos, ¿sí? Los músculos de la región lateral del cuello, y hablemos de que el escaleno anterior se inserta en el tubérculo del isfran, por ejemplo, saber a dónde está el tubérculo del isfran, saber que está en la primera costilla. Es decir, la idea un poquito de entender lo que es el continente, digamos, la jaula torácica, es básicamente eso, ¿sí? Que ustedes entiendan en líneas generales o conozcan cosas puntuales. Así que yo, si les parece, les voy a presentar pantalla. Vamos a hacer una pasada rápida, pero la idea es remarcarle lo puntual. Bien, lo que ustedes, digamos, tienen que saber a la hora de presentarse. Yo siempre digo, a ver, uno por ahí
parece repetitivo, yo lo hago con mis alumnos siempre. En definitiva, ustedes se están preparando más allá de aprender, obviamente, se están preparando para un examen final. Entonces, las cosas que ustedes sí o sí deben de saber cuando llegan a un final y no pasarlas por alto. A lo mejor estudian cosas de más que por ahí no tienen tanta relevancia y lo que uno por ahí cree que es importante lo pasa de largo. Entonces la idea un poco de jerarquizar esto más allá de lo que tienen explicado en el seminario, en el teórico y demás, la idea es que ir jerarquizando puntualmente algunas cuestiones. Si les parece, ahora les voy a presentarles pantalla. ¿Se escucha bien? Sí. Sí. Bien, perfecto. Sí, profe. Si no me entienden algo, me paran, me dicen, profe, vuelva para atrás y lo vemos. Bueno, cuando uno habla de jaula torácica, bien, hablamos básicamente de tres estructuras óseas implicamos en la jaula torácica. El esternón, las costillas conjuntamente con los cartílagos costales y la columna vertebral torácica. O sea, que si yo tengo que estudiar o tengo que ver características de los huesos, tengo que mínimamente saber el esternón, conocer básicamente cómo está constituido, las partes por lo menos que tiene el esternón, al igual que las costillas y las vértebras torácicas, es decir, mínimamente saber qué características tiene una vértebra. En una vista posterior ustedes pueden ver que aquí hay dos huesos que aparecen pero que no forman parte de la jaula torácica. Uno es el omóplato, que si bien está apoyado en la cara posterior, y otro hueso que está por aquí adelante es la clavícula. Tanto la clavícula como el omóplato no forman parte de ese continente que es la jaula torácica. Si uno describe la jaula torácica, dice que tiene forma de cono, de base inferior, de vértice superior truncado, bien, cuyo diámetro aumenta de la primera a la séptima costilla y disminuye de la séptima a la duodécima. Es decir, hace como si fuese un rombo, ¿bien? En total son 37 piezas óseas. ¿Por qué digo 37? Tengo 12 costillas de cada lado, son 24, 12 vértebras torácicas, 36, y una pieza ósea fusionada, que es el esternón, hace un total de 37 piezas óseas. Punto. Con eso es la presentación que uno puede hacer de jaula torácica. Insisto, no es un tema, digamos, que uno lo vaya a evaluar puntualmente. A veces, no digo que no se tome, que no se preste a confusión, porque por ahí dicen, no, pero el profesor nos dijo que esto no entra. A ver, si ustedes me dicen qué tema es más relevante, y chicos, corazón, pulmón, grandes vasos, ¿se entiende? Es decir, son temas más relevantes que tomar la característica de una costilla. No quiere decir que no se tome, ojo, pero mínimamente lleguen a un examen con los mínimos contenidos necesarios como para poder hablar y no quedarse callado. Este es lo que hablábamos, el famoso ángulo sifoesternal. Exactamente, este es el ángulo de Charpy, ¿sí? El orificio inferior del tórax. Las medidas no es algo relevante en cuanto a acordarse las medidas, ¿sí? El que se la acuerda, se la acuerda. Antero-posterior 6 centímetros a nivel de la base del cuello por 10, y a nivel de la base, ¿sí? A nivel de la base de la jaula torácica vamos a tener 26 centímetros transversal y 12 centímetros en sentido antero-posterior. Bien, esa es la idea, básicamente las medidas de la jaula torácica. Les vuelvo a repetir, tampoco es que tienen que tener las medidas
y es algo relevante. ¿Bien? Como dijimos, el ángulo de Charpy es entre 60, 70, 60, 75 grados. Esta es una vista superior del opérculo torácico, se lo denomina opérculo, orificio superior del tórax. Bueno, esto también ustedes lo van a tener, incluso lo tienen explicado en el video, que es la distancia que existe entre lo que es el esternón y la columna, que es aproximadamente de 9 a 10 centímetros. Menos de esto es patológico, más de esto es patológico. Y hay dos patologías que uno ve cuando hace semiología de tronco, que es el pectum carinatum y el pectum excavatum. Es decir, esto lo traigo a título informativo, nada de saberse esto, nadie les va a tomar esto, ¿bien? Nadie les va a tomar esto, recuerden, ¿sí? Esto es simplemente a título informativo. Esto es patología. Esto es lo que se llama pectum excavatum. Obviamente, cuando ustedes vayan a hacer semiología de tronco, se van a dar cuenta que esto no es normal. Bien, no está dentro de la normalidad que uno estudia de anatomía. Al igual que esto. ¿Se entiende? Entonces, mínimamente conocer la distancia que existe para saber que si es menos de esta distancia hay una patología y si es más de esta distancia hay una patología. Nada más que eso. Bien, no deben de conocer, les vuelvo a repetir, absolutamente nada de patología. Acá les traigo, ustedes ya lo van a ver cuando estén cursando el diagnóstico por imágenes. Ustedes van a tener la jaula torácica. Esto es una teletórax de frente, que se llama, una radiografía de frente, de pie. ¿Por qué digo que es de pie? Bueno, si ustedes traen los conocimientos que tienen de nutrición, aquí se encuentra el estómago, ¿sí? Y aquí fíjense que hay aire en el techo gástrico. Significa que el aire asciende, el paciente está parado, por ende esto es de pie. Y aquí vemos las costillas, bien, la columna vertebral torácica, la silueta cardíaca y este músculo que también lo vamos a ver y lo vamos a estudiar más adelante, que es el diafragma. También lo mismo digo, nadie les va a evaluar ahora una radiografía. Es simplemente para que vayan adaptando los contenidos anatómicos que van aprendiendo a la práctica clínica. Nada más que eso. Lo mismo, bien, esto hace referencia a dos cosas. Este es un paciente longilíneo, fíjense que el corazón cae en gota, y este es un paciente que se llama brevilíneo, es más cortito, como quien dice, tiene una caja torácica menor. Bien. Y esta es lo mismo, con la diferencia que vemos la glándula mamaria. Bien. Obviamente esa es la distinción, nada más. Es una vista lateral. Fíjense en esta vista lateral cómo se ve el corazón. Y aquí hay una estructura que ustedes van a estudiar luego, ¿sí? Que la van a ver cuando estudien corazón también, que es el callado de la aorta. ¿Bien? Si vamos al esternón, ¿qué tenemos que saber del esternón? Básicamente que es un hueso plano, alargado. En Rubier lo van a encontrar que se define como, Rubier lo define como empuñadura de espada, ¿bien? Como el mango de una espada. Y esa es la forma que tiene básicamente el esternón. Formado por un manubrio, como ustedes pueden ver aquí, un cuerpo, como podemos ver aquí, y el apéndice cifoides. Bien, generalmente esto es cartilaginoso y a medida que va avanzando los años se osifica. Son 3 piezas óseas, manubrio, cuerpo y apéndice cifoides, que se fusionan en una sola pieza ósea. Esta articulación
Y cuando hablamos de articulaciones, ustedes me preguntarán, ¿tenemos que saber los ligamentos, todo? No, simplemente saber qué tipo de articulación es. La articulación del manubrio con el cuerpo, también conocida como articulación esternal superior, es una anfiartrosis. Es una articulación de poco movimiento. Mientras que la articulación entre el cuerpo y el apéndice cifoides, que es cartílago con hueso, o esternal inferior, también es una sincondrosis. Bien, esas son las dos, básicamente, articulaciones que presenta el esternón. Mide entre 15 a 20 centímetros de largo, 6 centímetros de ancho y 1 centímetro de espesor. Fíjense que en las caras laterales van a presentar las carillas articulares para los cartílagos costales. Esto va a ser la articulación esterno-condral o condroesternal, que es una articulación artrodia por el tipo de, ¿ven?, carillas articulares planas. Entonces, la articulación externo-condral o condroesternal es una artrodia. Bien. Al esternón van a articularse las 7 primeras costillas. Entiéndase que las 7 primeras costillas son costillas verdaderas. ¿Por qué? Porque son las que se articulan directamente con el esternón. La octava, la novena y la décima se articulan al cartílago de la séptima. Entonces se llaman costillas falsas. Y las dos que quedan, la 11 y la 12, están flotando, no se articulan con ni cartílago ni con el esternón. Y se las llama costillas flotantes. El resumen de lo que les había dicho: manubrio con cuerpo, una anfiartrosis; cuerpo con apéndice cifoides, una sincondrosis. ¿Bien? Sigamos. Si tenemos que hablar algo del manubrio, 2 cositas nada más. Aquí vamos a tener la horquilla en el medio, la horquilla esternal o escotadura traqueal, y a los lados la escotadura clavicular. La escotadura clavicular ustedes la vieron cuando estudiaron crecimiento y desarrollo y vieron la UP de María y estudiaron miembro superior. Habrán visto dentro del complejo articular del hombro la articulación esterno-condroclavicular. Bien, aquí está la escotadura clavicular, que va a prestar articulación a la clavícula, que bien sabemos es un hueso que no forma parte de la jaula torácica, y al primer cartílago costal. ¿Bien? Sí, profe. Perfecto. Vamos a seguir. Bueno, en el manubrio esternal vamos a obtener inserciones del esternocleidoioideo, del cleidomastoideo, del esternocleidoioideo y del esternotiroideo. 2 músculos infraioideos y este músculo que es de la cadena lateral del cuello. ¿Bien? O sea, 3 músculos que me van a ayudar a mí también a la inspiración, o van a ser músculos inspiratorios accesorios, fundamentalmente el esternocleidomastoideo. Pectoral mayor, que va a tomar parte de lo que es la horquilla del manubrio, y el cuerpo. El recto anterior y el transverso, que se van a insertar a nivel del apéndice cifoides. Recuerden, recto inferior y transverso van a ser, cuando veamos al final músculos inspiradores, van a ser los famosos músculos de la prensa abdominal. El recto anterior, el oblicuo y el transverso. Bien, esos músculos van a ser músculos expiradores forzados. Yo ahora les tiro esta data, después más adelante ustedes ya van a ver músculos respiratorios, por ende esto ya les va a sonar más familiar. La unión
del manubrio con el cuerpo forma una saliente en ángulo diedro que la conocemos como ángulo de Lewis, que a mí me permite palpar el ángulo de Lewis y situar el segundo espacio intercostal. La idea de esto básicamente es una cuestión semiológica, ¿bien? Para palpar bien el ángulo de Lewis y situar el segundo espacio intercostal. Y por detrás vamos a tener un músculo que se va a insertar en la cara posterior del esternón, que es el músculo triangular del esternón, y bien por debajo, en la cara posterior del apéndice sifoides, se van a encontrar los haces externales del músculo diafragma. Eso con lo que respecta a esternón. Básicamente saber cómo está formado, las articulaciones que tiene, la forma que tiene el esternón y a qué músculos presta inserción, nada más. Si vamos a hablar de costillas, como les dije, las 7 primeras costillas, es decir, las que van al esternón, se denominan verdaderas. Vamos a tener las otras 3, octava, novena y décima, que van a ser las falsas, que se van a articular al borde inferior del cartílago de la séptima. Y las 2 que tenemos aquí, que son las costillas flotantes. Si tengo que hablar en general de las costillas, también voy a decir lo mismo, que las costillas son huesos largos, aplanados, o planos alargados. Son huesos planos alargados. Bien. Tiene una región posterior que es ósea, un arco posterior que se va a articular con la columna vertebral, y una anterior o cartilaginosa que a su vez, a través de los cartílagos costales, que es la articulación costo-condral, había una condroesternal que era una artrodia. Y la costo-condral es una sinartrosis. La costocondral, que a su vez le va a permitir la articulación con el esternón. Si yo tengo que hablar, voy a hablar que tiene un ángulo posterior, un ángulo anterior. Esta es la extremidad posterior y esta es la extremidad anterior. ¿Por qué digo que esta es la posterior? Porque aquí presenta la cabeza, que se va a articular con la carilla articular costal de las vértebras torácicas, un pequeño cuello y esta saliente que se llama tubérculo, tuberosidad costal, que se va a articular con la apófisis transversa de las vértebras torácicas. Entonces aquí ya vamos a tener 2 articulaciones. La costo vertebral, bien, la costo vertebral, ¿sí?, que es una artrodia, y la costo transversa, que es una trocoide. Bien, costo vertebral y costo transversa. Ya tengo 2 articulaciones más del tórax. Costo vertebral, que se articula con las carillas articulares de las vértebras torácicas, que es una artrodia. ¿Por qué digo que es una artrodia? Por las superficies planas que presenta la misma, las carillas articulares planas, y una trocoide porque se articula y la forma de la apófisis transversa semejante a un cilindro, por eso digo que es una trocoide. ¿Bien? Presenta un ángulo posterior, un ángulo anterior y la carilla que se va a articular, ¿sí?, en forma de una sutura, como si fuese una sutura con el cartílago costal, va a ser una sinartrosis. Como vemos aquí, tenemos un extremo posterior, que el extremo posterior tenía la cabeza, el cuello y la tuberosidad, un cuerpo, más que un cuerpo es un pseudocuerpo, y una extremidad anterior. No debemos olvidarnos que en esta costilla, aquí vemos, como podemos observar, el canal subcostal. ¿Bien? Ahora bien, otra vez lo mismo, el arco posterior, el arco anterior, el arco externo, la extremidad posterior, la extremidad anterior, cabeza, cuello, tuberosidad, como dijimos, costo vertebral, costo transversa. Aquí tenemos la articulación, costo vertebral, artrodia,
costotransversa trocoide. ¿Se ve aquí? Se ve perfecto la articulación de la tuberosidad con la apófisis transversa y de la cabeza de la costilla con la carilla articular de la vértebra torácica. Hay algunas características puntuales de las costillas. Nosotros hablamos que una costilla tiene un canal costal. ¿Todas lo tienen? No. La primera costilla no lo tiene. La segunda costilla no tiene canal costal y la última costilla tampoco. Es decir, la primera, la segunda y la última no tienen canal costal. ¿Cómo es la orientación de las costillas? Bueno, la primera es la más cortita de todas. Presenta, si ustedes me pueden ver a mí, ¿no es cierto? Sí, creo que sí. Sí. Sí, profe. La primera costilla tiene una cara superior y una cara inferior. La segunda costilla es oblicua. Haz esto. Una cara antero superior y una cara postero inferior. Y la tercera costilla en adelante hace esto. Una cara externa o lateral, una cara interna o medial. Perfecto. Entonces, la primera no tiene canal costal, superior e inferior. La segunda es oblicua, tampoco tiene canal costal. Bien, superior e inferior. Antero superior, postero inferior. No tiene canal costal. De la tercera a la duodécima, salvo la duodécima, no tiene canal costal. La duodécima es cortita y también presenta una cara superior e inferior, es bien cortita. Y de la tercera hacia abajo, una cara lateral o externa, una cara medial o interna. La séptima costilla es la más larga de todas. Otra característica a tener en cuenta. Desde el punto de vista, y para ver a veces, y eso uno lo ve mucho cuando hace accidentología o cirugía de urgencia, el tema de los traumatismos de tórax. Por ejemplo, en un accidente de auto, ejemplo, ¿no? Generalmente, si un paciente viene con fracturas de las primeras costillas, hace suponer que el traumatismo fue fuerte, porque las primeras 7 costillas están articuladas con el esternón. Significa que tiene una robustez la jaula torácica para proteger los órganos internos. Es decir, si las primeras 7 costillas están dañadas, significa que el golpe fue fuerte, el traumatismo fue fuerte y el tórax se hace inestable. Y obviamente puede haber compromiso importante de órganos vitales, como el pulmón, hacer un neumotórax, o hacer un hemopericardio con el corazón, o algo por el estilo. Generalmente, si las últimas costillas son las dañadas, en líneas generales el accidente no es tan severo. Es decir, por ejemplo, yo tengo una paciente que haciendo gimnasia, haciendo pilates, se cae de una pelota al piso y se fractura la 12ª costilla. O sea, una caída de 15 centímetros. O sea que por eso les digo que las primeras costillas por allí son las que denotan un poco la gravedad, obviamente, del traumatismo. Perdón, se me cayó el auricular. De todas formas, esto que les cuento tampoco hace referencia a que deben saber cuándo es un traumatismo o cuándo un tórax se hace inestable. Para nada. Simplemente saber y conocerlo para luego el día de mañana aplicarlo a la clínica. Bueno, a ver, sigamos. Bueno, primera costilla. ¿Qué vamos a saber de la primera costilla? El extremo posterior, el extremo anterior. Aquí hay un tubérculo, que es el tubérculo de Lisfranc. Aquí, en el tubérculo de Lisfranc, se inserta el escaleno anterior. Por detrás, a este nivel, se inserta el escaleno medio. Es decir, que los dos músculos escaleno, anterior y medio, se insertan en la primera costilla. El anterior en el tubérculo de Lisfranc, el posterior por detrás. El medio, perdón, por detrás. El escaleno posterior se inserta en la segunda costilla. ¿Bien?
¿Por qué les traigo esto? Porque por delante, aquí tienen escaleno anterior medio, por delante se encuentra el canal de una vena, bien, que viene del miembro superior, que se llama vena subclavia. Bien, ¿recuerdan la vena subclavia que se unía con la yugular y formaban el tronco venoso brachiocefálico? Que se unían los dos y forman la vena cava superior. ¿Eso lo vieron? ¿Algo ya de eso? ¿O todavía no? Sí. Sí, profe. ¿Se vieron? Bien, perfecto. Por detrás del escaleno anterior se encuentra la arteria subclavia, ¿correcto? ¿Por qué les traigo esto a colación? Por esto que les traje acá, este dibujo, este esquema. También se los traigo a título informativo, no para que ustedes lo hablen en un examen, porque esto es patológico, esto lo vamos a ver en cirugía. Esto es algo que se llama síndrome del opérculo torácico. El síndrome del opérculo torácico significa que la inserción del escaleno anterior comprime, en cierta forma, la arteria subclavia. Yo tuve el caso de una paciente que hace fisicoculturismo, bien, con un cuello, prácticamente el cuello de mi paciente era como el tórax mío, aproximadamente. No sé si no me quedo corto. Esa hipertrofia muscular que hizo, entre ellos del músculo escaleno, hizo una compresión, ¿sí? Obviamente con un aneurisma de la arteria subclavia. ¿Bien? Eso le provoca obviamente dolor, básicamente, y a su vez produce una compresión de la vena subclavia. Por ende viene con el brazo hinchado, porque obviamente el retorno se ve comprometido. Eso se llama síndrome del opérculo torácico. Simplemente a título informativo, les vuelvo a recalcar, para que ustedes entiendan por qué tienen que saber que por delante y por detrás del escaleno anterior pasan dos vasos importantes. ¿Por qué? Porque el día de mañana van a estudiar este síndrome y van a tener que saber qué pasa por delante del escaleno y qué pasa por detrás. Nada más que eso. Bueno, eso es una técnica quirúrgica, no tiene por ahí sentido traer la colación ahora. Esto les quería mostrar las 12 costillas y fíjense la orientación que tienen las costillas. Siempre una orientación hacia abajo. ¿Bien? Cuando el diafragma se contrae, ese centro tendinoso, que es ese tendón intermedio de los músculos digástricos, se contrae, eleva las costillas. Y al elevar las costillas, aumento el diámetro anteroposterior y transversal del tórax y por ende permito el llenado de aire de los pulmones. ¿Me explico? Por eso los músculos que se insertan en la columna y a su vez se insertan en las costillas van a ayudar a ese diafragma en la inspiración forzada a elevar el tórax. ¿Se entiende? Es decir, todo lo que a mí me eleve el tórax aumenta el diámetro anteroposterior y lateral y me permite la entrada de aire. Si ustedes tienen la posibilidad de ver, o seguramente habrán visto, hoy en día ya no, pero se ha visto en los hospitales, en los viejos hospitales, en las viejas camas de hospitales, en las viejas fotos, van a ver que las camas eran de hierro y tenían barrotes. ¿Correcto? Justamente ¿para qué eran esos barrotes? Para que el paciente se agarre de la cama y se ayude a respirar elevando el tórax. ¿Bien? Obviamente era en la época de las enfermedades pulmonares como la tuberculosis. ¿Bien? Bueno, hoy en día, gracias a Dios, eso ya por suerte no lo tenemos, pero el objetivo de esos barrotes en la cama justamente era para agarrarse y poder elevar el tórax. ¿Bien? Al corte, como ustedes pueden observar, en una cara medial y lateral vamos a tener el canal costal. Por ese canal costal
pasa el paquete básculo nervioso intercostal. La vena, la arteria y el nervio intercostal. Uno por encima del otro. Vena, arteria y nervio. Bien. Como lo vemos en este dibujo. Vena, arteria y nervio. Este es el paquete básculo nervioso intercostal. Este dibujito importante que les traigo es para hacer una punción de la pared costal. Si yo tomo el espacio intercostal, es decir, el espacio entre dos costillas, yo tengo que siempre punzar en el lomo de la costilla de abajo. ¿Para qué? Para no llevarme puesto ningún elemento. ¿Se entiende? Entonces yo busco el espacio intercostal y meto la aguja en el lomo o lo más cercano al lomo de la costilla infrayacente. Nunca arriba para no llevarme nada puesto. ¿Bien? Eso es fundamental. No. Bueno, esto es un tubo de tórax, ¿ven? Esta es la punción que se hace en un tubo de tórax para un drenaje, por ejemplo, ¿sí?, de un neumotórax. Bueno, sigamos. No, nada agradable. Bueno, lo que les decía acá, las fracturas de las primeras costillas, ¿ven? Sigamos. De cartílagos costales no hay mucho para decir. Y de vértebras. ¿Qué podemos hablar de vértebras? Si yo tengo que hablar de las vértebras dorsales, que está mal, en realidad es vértebra torácica. Todas las vértebras, como ya saben, son dorsales. Las cervicales son dorsales, las sacras son dorsales, o sea, todo es dorsal. En este caso son vértebras torácicas. Aquí vamos a tener un cuerpo, bien, el pedículo, la función del pedículo es unir todo el sistema de apófisis al cuerpo. ¿Qué apófisis tenemos? Vamos a tener las apófisis. Bueno, las láminas que se van a fusionar y me van a formar esta apófisis que yo tengo aquí, que es la apófisis espinosa. Bien. El conducto raquídeo, por donde pasa la médula espinal, las apófisis articulares superiores. Aquí no voy a ver las inferiores porque es una vista superior, la apófisis espinosa y la apófisis transversa. ¿Qué características tienen estas vértebras torácicas? Básicamente dos. La apófisis espinosa es triangular y se dirige hacia abajo y presentan carillas articulares costales para las costillas. Eso los diferencia de las cervicales, por ejemplo, de las lumbares y de las sacras. Bien, además de otras diferencias, por supuesto, entre ellas. Pero básicamente lo que ustedes tienen que conocer es cómo se forma una vértebra torácica y las características que presenta. Y el famoso, como vemos aquí de costadito, de perfil, que lo vamos a tener a lo largo de toda la columna vertebral, cervical, torácica, lumbar y sacra, que son los agujeros de conjunción por donde salían los nervios raquídeos. Bien, esos agujeros de conjunción se forman por la articulación de dos vértebras, donde tenemos los pedículos, las apófisis articulares inferiores y superiores, el disco intervertebral y el cuerpo de la vértebra superior. Aquí tenemos el agujero de conjunción, el disco intervertebral y las articulaciones. Haciendo un resumen básicamente y rápido, dijimos que la articulación costovertebral era una artrodia, la costotransversa era una trocoide, la articulación condroesternal es una artrodia, la costocondral es una sinartrosis, la esternal superior es una anfiartrosis y la esternal inferior es una sincondrosis. Eso es básicamente lo que hay que saber en líneas generales de jaula torácica, de articulaciones de la jaula torácica, de esternón, de costilla y de
vértebra torácica. ¿Se entendió hasta acá, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna duda puntual que tengan? ¿Puede repetir el tipo de articulaciones que tiene? Ahí vamos. Las articulaciones de la jaula torácica. Bien. A ver, vamos a una que yo no mencioné, que entre los cuerpos vertebrales es una anfiartrosis. Dejando eso de lado, vamos a las de la jaula torácica en sí. La articulación costovertebral es una artrodia. La articulación costotransversa es una trocoide. La articulación costocondral es una sinartrosis. La articulación condroesternal es una artrodia. La articulación esternal superior es una anfiartrosis y la articulación esternal inferior es una sincondrosis. ¿Bien? Gracias. De nada. Y creo que dos palabritas de algo que hay que conocer, que es el espacio intercostal. Bien. Cuando hablamos de espacio intercostal, que esto sí se toma, porque por los músculos, que son tres, son simples, que son los músculos intercostales. Externo, medio e interno. Aquí tenemos básicamente la piel, el tejido celular subcutáneo, la aponeurosis del intercostal externo, el músculo intercostal externo, la aponeurosis del intercostal medio, el músculo intercostal medio, la aponeurosis del intercostal interno, el músculo intercostal interno. Aquí en amarillo vemos básicamente lo que es la fascia endotorácica, esa membrana que me cubre o me tapiza por dentro la jaula torácica. La pleura parietal, la pleura visceral y el pulmón. ¿Correcto? O sea, esas son todas las estructuras que yo voy a ir atravesando a medida que hago una punción. ¿Correcto hasta acá? ¿Se entendió en este esquema? Sí, profe. Perfecto. Fíjense que acá tengo tres músculos. Si yo miro estos tres músculos que están acá, cuando esos músculos se contraen, ¿cuál de estos tres músculos le parecen a ustedes que van a elevar el tórax o va a ser inspirador? El medio. ¿El del medio? ¿Por qué? Porque son separados. Bueno, a ver. Fíjense la orientación de las fibras del intercostal externo. ¿Bien? Fíjense cómo se dirigen de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. ¿Bien? Cuando esas fibras se contraen, generalmente lo que hacen es esto. Elevan el tórax. O sea que básicamente el intercostal externo, ¿bien?, es inspirador. Mientras que estos dos, fíjense que la orientación de las fibras es hacia atrás. Cuando se contraen van a tender a descender, ¿bien?, la jaula torácica. Por ende, se los considera expiradores, ¿bien?, en líneas generales. Ustedes fíjense la orientación que tienen sus fibras, ¿bien? ¿Dónde se inserta el intercostal externo? Si yo veo este dibujo, se va a insertar en el labio externo del canal costal, como veo acá,
al borde superior de la costilla infrayacente. ¿Correcto? Si yo voy al medio, voy a decir que el medio se va a insertar en el fondo del canal costal al borde superior de la costilla infrayacente o costilla de abajo. Y si yo voy al intercostal interno, voy a decir que el intercostal interno se inserta en el labio interno del canal costal al borde superior de la costilla de abajo. Es decir, el externo va al labio externo, el medio va al fondo del canal, el interno va al labio interno del canal y de allí los tres van al borde superior de la costilla de abajo. ¿Correcto? Y el paquete básculo nervioso intercostal que se encuentra en el canal subcostal. ¿Bien? Aquí hay un corte. Fíjense la orientación de las fibras, lo que yo les decía. Cuando estas fibras se contraen, levantan la costilla. Cuando estas fibras se contraen, descienden la costilla de abajo. Esta se contrae y eleva la costilla de abajo. El intercostal externo eleva, el intercostal medio y el interno, por la orientación y por la dirección de sus fibras musculares, son expiradores. Bien. Y así de simple y sin más es el espacio intercostal. Bien, no tiene mucho secreto. Sí, por ahí conocer cuáles son los músculos que lo forman, dónde se insertan, conocer el paquete vasculonervioso intercostal, básicamente hace al examen. Nada más que hace al examen cuando uno evalúa espacio intercostal. Nada más que eso. O sea que, en líneas generales, chicos, esto es lo que hay que saber de jaula torácica, de estructuras óseas que forman la jaula torácica, de los músculos, como vimos, que se insertan, tanto los intercostales como el esternocleidomastoideo, los escalenos, el pectoral mayor, el triangular del esternón, el transverso, el recto anterior del abdomen, el diafragma incluso, ¿sí? En la jaula torácica. ¿Bien? O sea, esto es más o menos un resumen, que en líneas generales es lo mismo que se habla un poco en la clase subida, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta, chicos? Profesor, Sí, Ricardo. vos dijiste que la primera, segunda y 12ª costilla no poseen canal costal, ¿correcto? No, Bueno, por eso en estas costillas no pasan el canal vasculonervioso también. sí, pasa, pero no hay canal. Ah, sí, está bien. No hay canal. Pero pasa también. Que carezca de canal no significa que el paquete no esté, pero en este caso no tienen las costillas, ¿sí? Por la estructura anatómica que tiene. Bien, Por eso perfecto. siempre cuando se hace una punción, se busca siempre cuarta, quinta, sexta, séptima. Vale, gracias, profe. De nada. Consulta, en los agujeros de conjunción, por ahí, digamos, entran y salen lo que son los nervios raquídeos, ¿eran? Salen los nervios raquídeos, no entran, salen los nervios raquídeos. Gracias. De nada. Bien. No sé si hay alguna otra pregunta, chicos. Ah, pasamos 90 diapositivas, bien. Rápido, demasiado rápido. Bueno, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Les pido disculpas por la demora, pero en realidad fue un error que he cometido yo. No sabía que yo tenía que admitir. Me he confundido, pero bueno, por suerte se subsanó eso. Así que, no sé, si hay alguna duda, alguna pregunta. El próximo seminario que voy a dar yo es de grandes vasos, que lo voy a dar creo que a eso de finales de junio, me parece, no estoy seguro. Igual, creo que ayer el profesor Martínez también dio esto. Insisto,
Esto cada uno por ahí tiene su forma de explicarlo y demás. Yo por ahí soy, creo, la mayoría, no lo digo por mí, pero yo por ahí trato de asociarlo mucho a la clínica, a lo que uno hace a diario, porque a veces dice, ¿para qué estoy estudiando esto? Y sí, es verdad, a veces, bueno, qué sé yo, hay cosas que uno las estudió, y yo digo, ¿para qué estudié ojos si hago cirugía vascular? O sea, no entiendo para qué estudié el ojo. Bueno, hay que estudiarlo. Pero más allá de eso, la idea es que ustedes digan, bueno, ¿para qué estoy estudiando una costilla? ¿O para qué quiero saber una costilla? ¿O para qué quiero saber dónde se articulan las costillas con el esternón? Bueno, para después entender algunas cuestiones, algunas patologías, obviamente relacionadas, ¿no? Que ya lo van a ir viendo a medida que van avanzando en la carrera, obviamente. Pero bueno, esa es la idea. Cualquier duda que tengan, chicos, o sea, en el campus me mandan un mensaje, o sea, si tienen alguna duda o en especial, ningún inconveniente, para lo que necesiten, disponible. Así que bueno, no sé si hay alguna otra duda, alguna otra consulta, si no, los libero. La articulación costocondral, ¿qué tipo de articulación era? Costocondral es una sinartrosis, ¿sí? Una articulación sin movimiento. Porque la que se mueve generalmente es el esternón con el cartílago costal. El cartílago costal con la costilla no tiene movilidad. Gracias. De nada. Una pregunta, profe. Sí, Donald. Sí, articulación intercondral. ¿De qué articulación, por favor? La articulación Intercondral. intercondral también es una sinartrosis, pero también hablamos de que es una sinartrosis. Como son superficies planas, hablamos que la podemos llamar como una falsa artrodia o una artrodia. Bueno, gracias, profe. De nada. Eso me olvidé de decirle, la intercondral. Bueno, ¿alguna otra consulta, alguna otra pregunta? No, profe. Bueno, chicos y chicas, a su disposición cuando lo necesiten y nos vemos. Muchas gracias, De profe. nada. Muchísimas gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Gracias.